Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1114 del manga, capítulo muy peculiar, puesto que en su mayoría, casi en su totalidad, lo que hemos visto es la retransmisión del mensaje de Vegapunk a todo el mundo, mientras que de fondo veíamos las reacciones de diferentes personajes a las distintas revelaciones y también un poquito de avance de algún que otro frente abierto de Egghead, aunque en su mayoría también no muy relevantes. Por lo tanto, he decidido primero resumir muy brevemente el capítulo, aunque básicamente es resumir el mensaje que Vegapunk ha dado en este capítulo, y más tarde detenerme en cada uno de los puntos del mensaje que considero importantes para hablar de los detalles que más me han llamado la atención. Así que pasemos directamente con el capítulo titulado Las alas de Ícaros, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con la reacción de diferentes personajes de diferentes lugares del mundo a la noticia, a la revelación de que el mundo de One Piece se va a hundir en el mar. Revelación que, para que suene más veraz, Vegapunk comenta que según su sensor, días después de estar grabando este mensaje, se dará un terremoto que retumbará en todo el mundo y que elevará el nivel del mar 1 metro, causando así que algunas islas pasen a ser inhabitables, que si no ocurre pueden reírse de él e ignorar el mensaje, pero que si ocurre, por favor escuchen atentamente todo lo que tiene por decir, terminando por comentar que ese terremoto tan peculiar no es un fenómeno natural, precisamente. Al sí haberse dado el terremoto y todo el mundo haberlo notado, y al sí muchos de los habitantes del mundo de One Piece poder comprobar que efectivamente el nivel del mar ha aumentado en 1 metro, todos pasan a prestar atención a Vegapunk, quien explica que a su manera siempre había estado en busca de la paz y que es ahí donde se originó su primer pecado, buscando una fuente de energía ilimitada para hacer que el mundo progresase hacia el futuro, se acabó acercando demasiado al sol, momento en el que Oda, en lugar de mostrarnos a los habitantes del mundo de One Piece, asumiendo yo aquí que no deben de entender muy bien a qué se refiere Vegapunk, lo que sí que nos muestra es un dibujo del Mother Flame, siendo esto a lo que el científico se refiere, quien continúa revelando a todo el mundo algo que nosotros también sabemos, aunque esto desde hace muchísimo tiempo, pero la mayoría de los habitantes del mundo de One Piece no: la existencia del siglo vacío, de los poneglyphs, de los eruditos de Ohara, de la prohibición del gobierno de descifrar los poneglyphs y el haberlo hecho ser su segundo pecado, del cual no se arrepiente en lo absoluto, llegando así a la recta final del mensaje de Vegapunk, o bueno, quizás mejor dicho de este capítulo, puesto que el mensaje de Vegapunk esperemos que continúe emitiéndose en los siguientes capítulos. Y Vegapunk, gracias al conocimiento y los poneglyphs heredados de los eruditos, ha llegado a conocer una historia incompleta sobre lo ocurrido en el siglo vacío, pero como sería deshonesto por su parte rellenar los vacíos que él desconoce con sus especulaciones, lo único que mencionará será la verdad que él mismo ha podido verificar, revelando en ese momento que el hombre que protagoniza esta historia nació en un reino increíblemente avanzado hace 900 años, y que al igual que el dios del sol Nika, del que se habla en las leyendas del Baf, peleaba con un cuerpo que se podía estirar y contraer. Su nombre era Joy Boy, y fue el primer hombre en ser considerado un pirata. Bien, habiendo terminado de resumir el capítulo, toca hablar de los detalles que más interesantes encuentro a lo largo de todo este capítulo, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, esta última revelación que hemos tenido no la comentaré hasta más tarde, la cual por cierto tiene más jugo de la que esperaba cuando la leí por primera vez. Pero bueno, de momento pasemos con el comienzo del capítulo, con las reacciones de diferentes personajes a la noticia, a la revelación de que el mundo de One Piece se va a hundir en el mar, siendo lo más destacable 2 puntos distintos. El primero de ellos es Akainu, quien
no está tan enfadado como muchas veces se muestra, pero sí que está con un tono muy serio y de no estar agradándole nada lo que está escuchando, pero tiene pinta de que más que por estar revelándose la verdad al mundo, como por ejemplo si está enfadado el Gorosei, es más porque se está dando cuenta cada vez más que ni pincha ni corta, que sus superiores mandan muchísimo más que él y que además le han estado ocultando mucha información muy importante que probablemente sea clave para que Akainu pueda aplicar su justicia. Así que poco a poco se sigue cocinando la revolución, quizás mejor dicho, que Akainu puede tener frente al gobierno mundial, lo cual sería muy interesante porque para nada creo que se junte al ejército revolucionario o a los piratas, al menos no de primeras, pero no sería de extrañar que a su manera intentase aplicar la justicia y que eso fuese estar en contra del Gorosei y Dein. Y el otro detalle que me ha llamado la atención es los lugares por los cuales Oda ha pasado, y es que hemos visto Mocktown, que en principio parecería un lugar irrelevante puesto que es donde Luffy pegó a Bellamy. Hemos visto Water 7, hemos visto Impel Down y hemos visto la isla Gyojin. Es decir, lugares que todos tienen que ver con el agua. Water 7, Isla Gyojin e Impel Down por obvias razones, y Mocktown porque al fin y al cabo es el lugar más cercano a donde se creó la corriente que los Mugiwaras usaron para subir a Skypiea. Por lo tanto, no creo que sea casualidad que Oda haya elegido estos lugares que mostrar como las reacciones a la noticia del hundimiento del mundo de One Piece en el mar, pero no sé si simplemente es por esa coincidencia que tienen de estar estrechamente relacionados al agua, al mar, o si es que quizás que estén relacionados con el mar y con el agua puede tener algún secreto más detrás. Eso la verdad es que me desconcerta un poco. Continuando con los detalles que más me han llamado la atención de este capítulo, quiero detenerme en la parte en la que Vegapunk habla acerca del terremoto y de su primer pecado, puesto que al fin y al cabo ambos están relacionados con Mother Flame. Y Mother Flame, hasta que leí ayer un tweet de Arthur, era algo que yo estaba malinterpretando lo que es, y estoy bastante seguro de que muchísimos de vosotros también, porque al fin y al cabo en todo este tiempo apenas nadie me lo ha corregido. Sí que me lo comentó algún suscriptor ayer en la reacción. El punto al que me estoy refiriendo es que Mother Flame no es el arma que Im utiliza para deshacerse de Lulusia, sino que es la energía que el arma utiliza para poder funcionar. Es decir, en lugar de ser el arma, básicamente es energía. De hecho, probablemente sea la energía que Vegapunk estaba buscando, la fuente de energía ilimitada. La cuestión es si realmente funciona de esa manera o sí que es una energía muy potente, porque al fin y al cabo hace funcionar un arma increíble de destrucción masiva, pero que no es una fuente de energía ilimitada. Es muy curiosa, la verdad, porque tal y como se nos ha revelado en este capítulo, aunque bueno, tal y como indica su nombre también, es una llama, pero es una llama que se mantiene como igual, sin tener ningún cambio en ella dentro de un líquido, lo cual, como comento, es muy, pero que muy extraño. Así que habrá que ver por dónde acaba tirando Oda con esto, si simplemente va a ser la munición, la energía que el arma de Im utiliza para deshacerse de países, o si puede tener un uso diferente que acabe beneficiando a Luffy.
a Luffy o al mundo entero en el caso de que sí que acabe siendo esa fuente de energía ilimitada que Vegapunk estaba buscando. Por cierto, como curiosidad, el mensaje que Vegapunk está retransmitiendo se grabó hace menos de 6-7 días, porque al fin y al cabo fue hace 6-7 días cuando se dio el incidente de Lulusia, y si Vegapunk sabía que se iba a dar un terremoto porque sus sensores lo detectaron, entonces es porque los sensores averiguaron que algo extraño ocurrió en el mundo, y ese hecho extraño es la desaparición de Lulusia. Así que no es muy relevante, pero bueno, ahí tenéis la curiosidad. Por cierto, también al Mother Flame no ser el arma que utiliza, sino la energía, el arma por lo tanto es otra cosa, y cabe la posibilidad de que siga siendo la última arma ancestral que a día de hoy no conocemos, aunque me parecería un poquito extraño que para que un arma ancestral pueda funcionar sea necesaria una energía que no ha sido descubierta hasta ahora por Vegapunk, pero bueno, quién sabe, quizás hace 900 años al el reino antiguo estar mucho más avanzado que el resto de la civilización, esta energía, el Mother Flame, era mucho más común y por lo tanto el arma ancestral sí que podía ser usada más fácilmente que en la actualidad. Pero bueno, veremos por dónde acaba tirando Oda. Antes de hablar acerca de los detalles relacionados con la revelación final, quiero hablar acerca de otros dos detalles que hemos visto poco antes y que no he llegado a mencionar en el resumen porque en verdad no tenían tanto que ver con el mensaje de Vegapunk. El primero de ellos es que cuando Vegapunk estaba hablando del siglo vacío, de los poneglyphs, etc., Oda ha decidido mostrar a Jaguar Di Saul. Por lo tanto, si alguna persona todavía tenía alguna duda de que Jaguar Di Saul no fuese el personaje al que se referían Kid y luego al final del arco de Wano, que estaba relacionado con los poneglyphs, como que era una pieza muy importante para poder llegar a Laugh Tale, pues casi que en este capítulo nos confirman que efectivamente es Jaguar Di Saul. Después de haber averiguado que estaba vivo, tenía toda la pinta del mundo de que era él, pero tras esto queda confirmado al 99,99% que él es el personaje relacionado con los poneglyphs. Y el segundo detalle es uno muy interesante, y es que hemos visto a lo largo de este capítulo cómo Edison ha podido llevar a cabo su objetivo. Ha facilitado la huida del grupo de Nami, del grupo de los Mugiwaras que se encuentra con el Thousand Sunny en la planta del laboratorio, al haber generado más nubes y por lo tanto poder avanzar más, entre comillas, por tierra antes de saltar y llegar a la mar. Así que cuanto más espacio cubran de esa manera, más posibilidades hay de que el barco pueda llegar a la mar sin ser interferido. Además, otro detalle relacionado con esto es que el Gorosei ha mencionado que su máxima prioridad es destruir el Denden Mushi retransmisor, que todo lo demás es secundario. Por lo tanto, cada vez se está creando una situación que hace que las posibilidades de que puedan salir intactos de Head sean muchísimo mayores, porque al fin y al cabo, como Vegapunk siga contando cosas que el gobierno mundial para nada quiere que sean contadas, pues probablemente los 5 se pongan a buscar el Denden Mushi retransmisor y ninguno de ellos detengan a los Mugiwaras, como de hecho están haciendo ahora mismo. Es más, Saturn, que se encontraba con el grupo de Nami, ya ha pasado a dejar de estar con ellos para encontrar el Denden Mushi retransmisor, así que la huida cada vez es más sencilla y es mucho más creíble, porque evidentemente el resto del gobierno mundial no va a poder hacer absolutamente nada contra los Mugiwaras. Solo los miembros del Gorosei les podrían detener. Y ahora sí, pasemos a hablar acerca de los detalles relacionados con la revelación final, los cuales, para variar, también son dos. El primero de ellos es que si nos tomamos de manera literal lo que Vegapunk ha dicho, Joy Boy nació hace 900 años, es decir, cuando el siglo vacío comenzó. Y no sería loco asumir que, siendo él el protagonista,
se terminase con su muerte. Por lo tanto, Joy Boy cabe la fuerte posibilidad de que llegase a vivir 100 años. Y aunque sí que hay humanos que lleguen a vivir tanto, de hecho, Cureja llega a vivir, tiene más años que 100, vaya, tampoco es precisamente lo más habitual. Así que cabe la posibilidad de que Joy Boy no fuese humano, sino que fuese de otra raza, como un gigante, que eso sí que sabemos, que llegan a los 100 años fácil, o un bucanero, como lo es Kuma, de los cuales en verdad no tenemos tanta información. Pero igualmente, al probablemente no ser un humano, hace que encaje mucho que el sombrero que vimos en Marie Yoa, el enorme sombrero de paja, efectivamente sí que pertenezca a él, como tanto se ha teorizado. Así que cada vez esa posibilidad es aún más real. Y la segunda teoría es que también, si tomamos las palabras de Vegapunk de manera literal, da a entender que la existencia de Nika, o la creencia en Nika, mejor dicho, es previa a la existencia de Joy Boy. Y la Akuma no Mi se llama Hito Hito no Mi modelo Nika. Y sabemos, por lo que se nos ha comentado, por lo que se nos ha revelado en este capítulo, que Joy Boy poseía ese poder. Por lo tanto, sabemos, gracias a esto, que las Akuma no Mi existían durante el siglo vacío. Así que aquí ya hay que parar a preguntarse si realmente estas Akuma no Mi fueron creadas por el siglo vacío, por el reino antiguo, basándose en mitologías de diferentes lugares, en animales reales, o si realmente existían ya desde antes. Pero a mí no me parecería loco que con tal y como ha descrito Vegapunk el reino antiguo como un avance que no tenía ningún tipo de sentido, parece que incluso mayor al que el propio Vegapunk es capaz de desarrollar, fuesen ellos los creadores de las Akuma no Mi, que incluso Joy Boy fuese el creador de la Hito Hito no Mi modelo Nika. Así que no sería loco pensar que mientras Vegapunk continúe hablando, mientras su mensaje se siga retransmitiendo, sepamos más acerca de las Akuma no Mi, tal y como el propio Oda prometió en un SBS, porque recordemos que dijo que sabríamos más de las Akuma no Mi cuando cierto científico apareciese, refiriéndose claramente a Vegapunk, y mucha gente se sentía muy insatisfecha con lo que habíamos aprendido de las Akuma no Mi en este arco. Así que cuidado, porque puede ser que en los próximos capítulos lleguemos a averiguar el origen de las Akuma no Mi. Evidentemente no es una confirmación, pero creo que es una posibilidad que sí que se puede llevar a cabo y que sí que es una razón por la cual poder ilusionarse para leer los próximos capítulos. Esperemos por favor que Oda no corte la retransmisión de Vegapunk en el próximo capítulo y que siga dándonos cositas, aunque no sé muy bien cómo lo va a hacer, si va a pasar a mostrarnos un flashback per se, es decir, vamos a viajar a hace 900 años y vamos a ver la apariencia de Joy Boy, o va a seguir revelando cosas como lo ha hecho hasta ahora, mostrándonos la reacción de la gente en lugar de mostrarnos cómo eran las cosas en el pasado, para eso guardárselo para cuando lleguemos a Laugh Tale y conocer la historia al completo. Sea como sea, se siguen viniendo en principio capítulos muy tops en los que deberíamos de averiguar muchas cosas muy interesantes. Desgraciadamente esta semana no hay capítulo, así que tendremos que esperar a la semana siguiente para poder leer el 1115.
Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los DNAs de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!